Muy buenas noches. Estamos con Elías Misarios Nayo, licenciado en Administración, y pues bueno, un amigo de la universidad que agradezco más bien su apertura para poder conversar sobre un tema importante dentro de, digamos, de la administración, y pues que es el tema de las cooperativas. Elías, buenas noches. Buenas noches, Erika. Un gusto conversar nuevamente contigo, ¿no? Y creo que compartir un poco la experiencia que se tiene desde el punto más que nada laboral, que es muy distinto al teórico, ¿no? Uh-huh. Sí, excelente. Elías, ¿qué nos puedes decir cómo se desarrollan las cooperativas desde tu punto de vista? Por favor, esclarécenos algunos puntos tal vez. Claro, generalmente en el Perú, especialmente este movimiento se da desde los años 80, inclusive un poco más antes. Si vemos la historia, el cooperativismo está enraizado en la persona desde que apareció en la tierra, ¿no? Sin embargo, en el Perú, o mejor dicho, en el mundo, aparece más que nada en Inglaterra, con los pioneros de Rochdale, que se funda la primera cooperativa, que es la cooperativa de consumo, ¿no? En las cuales sale en la revolución industrial con la finalidad de que, digamos, había personas que no podían adquirir ciertos insumos, alimentos, a un costo, digamos, a un precio razonable y justo. Entonces estos trabajadores de estas grandes fábricas, de estas grandes industrias, se unen por la necesidad de querer adquirir estos productos y efectivamente fundan la primera cooperativa de consumo, ¿no? Con la finalidad de comprar a precios accesibles por mayor y ese mismo producto lo vendan a ellos, ¿no? Es así como realmente nace ya el cooperativismo, yo diría, como institución. Y esto se expande a nivel mundial, ¿no? Tenemos caso Alemania, Francia y también en el Perú. Entonces, cuando hablamos de cooperativas, siempre confundimos el término de empresa, ¿no? Una empresa, el fin y el objetivo es, digamos, obtener un lucro, más que nada, ¿no? En cambio, en las cooperativas es más un tema asociativo para lograr un bien común, ¿no? Entonces, por eso que decimos que las cooperativas es una organización, una asociación de personas con un interés común y con la finalidad de satisfacer cierta necesidad. Entonces, hablando de cooperativas, no solamente hay cooperativas de ahorro, hay cooperativas agrícolas, hay cooperativas de consumo, que cada una tiene un fin objetivo, el cual es satisfacer a sus propios asociados, ¿no? O sea, no es como una empresa que agarra a diestra y siniestra con la finalidad de obtener un cierto rendimiento, ¿no? Es así que en el Perú hubo un gran movimiento, pero en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori es en donde prácticamente se decapita y entra al modelo netamente financiero, las bancas, y un poquito que el movimiento cooperativo se estanca en ese momento, ¿no? Una gran experiencia podemos ver en Ecuador, por ejemplo. El mayor sistema tal vez financiero que haya es de cooperativas. Yo hace poco estuve en Ecuador y veía que en todo Ecuador había 3 bancos, ¿no? En las cuales no existe el Continental, no existe por ejemplo el BCP, el BCP es peruano, pero allá lo que predomina más son las cooperativas, ¿no? Las grandes cooperativas como Jardín de Azuayo, ¿no? Pacíficos, y efectivamente que inclusive la legislación ecuatoriana con el gobierno de Correa cambia y se crea una superintendencia netamente de cooperativas. Entonces, un poquito ya entrando a lo que es el Perú, en el Perú no existe este tema, ¿no? Y más está en un tema de querer el lucro en realidad, ¿no? O sea, es decir, yo tengo que formar una institución, en este caso ya llámese una cooperativa, que van a formar un grupo de asociados, pero que tiene que tener rendimientos. Bueno, ese es un gran pecado. En las cooperativas no hay lucro, o sea, en realidad no se trabaja para generar más, sino se trabaja para generar lo que es la renta real, ¿no? Entonces, cuando hablamos de renta real, es un poco chocaría con términos económicos netamente del capitalismo y
yo no voy a decir socialismo ni comunismo, porque no es eso el cooperativismo. El cooperativismo, lo quiero apuntar muy bien, no es, no es socialismo, no es comunismo. El cooperativismo es netamente un movimiento que sale para satisfacer las necesidades que se presentan en un grupo de personas, ¿no? Las cuales se unen para justamente avanzar. Un ejemplo acá en Apurímac, bueno, en la institución en que yo laboro, ocurre eso, ¿no? Que una serie de comuneros se juntaron con la finalidad de tal vez volver a repoblar lo que es, por ese tema del terrorismo, ellos habían sido alejados de sus comunidades y vuelven y encuentran sus casas, digamos, destrozadas, ¿no? Y cuando van a la banca común, no tienen acceso al crédito. ¿Por qué? Porque primeramente indicaban de que, bueno, no tienes título de propiedad, un ejemplo, ¿no? Segundo, bueno, o sea, mira, no tienes un trabajo fijo, no tienes ingresos y efectivamente los montos chiquitos no lo damos, ¿no? Claro que ahora la idea, netamente por el crecimiento cooperativo en el país, ha cambiado inclusive que las instituciones financieras cambien su lógica, ¿no? Y bueno, es así como también se forman acá en Apurímac, por ejemplo, ya la extinta cooperativa San Pedro, la cooperativa Los Andes, ¿no? En Ayacucho la Santa María Magdalena, que son cooperativas en realidad, hay que decirlo, formales y bien creadas, pero que tal vez en el transcurso de su ejerción algunas han cometido ciertos errores, ¿no? Que podría haber. Bueno, esa es un poco introducción, Erika, al tema del cooperativismo, que es muy largo, ¿no? Sí, claro. Elías, de verdad, desde tu experiencia como, digamos, financista, que ya tienes bastante conocimiento sobre ello, y principalmente las cooperativas que, como tú lo has dicho, nacen con ese propósito del fin común, del mutuo, digamos, de la colaboración mutua. Y en algún momento, conversábamos también en sala con algunos estudiantes y decían, si el propósito es el bien común, ¿por qué muchas organizaciones, ¿no? Han nacido con este fin lucrativo? Porque así hay un aparente, ¿no? Hay un rostro aparente del cooperativismo, como tú lo has dicho en el Perú, de generar lucro, ¿no? Cosa que no es el principal, digamos, propósito de una cooperativa. Pero ¿por qué crees que pueda ocurrir esto? ¿Por qué crees que en nuestro país ha venido ocurriendo, digamos, captaciones en términos así, y luego se han desaparecido estas organizaciones denominadas cooperativas también? Muy buena pregunta, y es algo álgido que sucede en el país y que hace poquito ha afectado, por ejemplo, a la región Ayacucho, a la misma región Apurímac y a la región Huancavelica. Existen en el Perú lamentablemente un tema del narcotráfico, ¿no? Que es un problema social que se presenta y que está enraizado. Entonces ahí han aparecido, yo lo llamo así, o sea, yo en mi definición son pseudo cooperativas, las que aparenten ser cooperativas y que se crean, digamos, a título personal o un interés de una sola persona. Lamentablemente en el Perú, como vuelvo a repetir, no existe o no existía hasta el año 2021, o sea, el año pasado, una regulación a las cooperativas como tal. Si bien es cierto, teníamos la FENACREP, ¿no? Teníamos la FENACREP solamente tenía un rol, digamos, de ni siquiera supervisor, simplemente de vedor, ¿no? Ya estás haciendo, perfecto, pero no tenía un rol de sancionar, digamos, a este tema, no tenía la facultad de cerrar estas pseudo cooperativas. En realidad, el sistema cooperativo en el Perú en los últimos años ha sido, te digo, o sea, ha sido totalmente abandonado hasta que con estos grandes temas que aparecieron, este tema de las pseudo cooperativas, por ejemplo, una de ellas fue Federación de Mercados Ayacuchanos, si no me equivoco, Transportistas del Sur y un montón, ¿no? Un montón de que efectivamente en realidad no eran cooperativas, sino eran empresas con la fachada o con el nombre de cooperativa, pero que jamás en su estructura en realidad fueron
una cooperativa? Un poquito para hablar de cómo funciona una cooperativa. Una cooperativa funciona por la voluntad de sus socios, es decir, que el gobierno de una cooperativa lo ejercen sus socios y estos son elegidos democráticamente en una asamblea, ¿no? Cosa que en estas pseudo cooperativas no existía. O sea, por ejemplo, y tú y yo nos juntábamos y decíamos, Erika, ¿sabes qué? Mira, tengo 100,000 soles y sí, vamos a poner una cooperativa, vamos a pagar la tasa más alta de interés en el mercado. Y bueno, para eso no nos importa, sobornemos a autoridades para que nos den las licencias y todo eso. Y al no haber una legislación o un ente supervisor, un ente sancionador en el Perú como tal, netamente sancionador, en el que te pueda dar la facultad de aperturar, cerrar, que en ese momento el papel lo debía cumplir la FENACREP, porque la SBC no se metía, era solamente banca y seguros. Bueno, la FENACREP no tenía esa facultad, lo máximo que podía es mirar, oye, sí, se aperturó y emitir un documento en el cual decía, bueno, esa no es una cooperativa, pero tenía el nombre de cooperativa, ya sea agraria, ya sea de consumo, ya sea de ahorro y crédito, es la que más han proliferado, ¿no? Y tampoco podía inmiscuirse mucho en eso si es que tú no te afiliabas, por ejemplo, ¿no? O sea, tenías que afiliarte, pagar una cuota mensual a la FENACREP. Si la FENACREP no recibía esa cuota mensual, ya hablándolo realmente, ellos no te intervenían. Es más, no tenían ni el derecho. Entonces, al no tener ese fin sancionador o controlador, como ahora sí lo tiene, lo ejerce la SBS, que ahí también hay unos choques porque están omitiendo mucho del gobierno cooperativo que hay, ¿no? Generalmente las cooperativas gozan de autonomía. Exacto. Bueno, es un tema muy amplio para avanzar en ese tema. Lo que sucede es pues que la FENACREP no ejerció su función como tal, pero no es tanto chancarles ni tirarles la culpa a ellos, sino que también dentro de sus funciones no estaba establecido. La ley misma no lo regulaba, entonces eso ocasionó que muchos lavadores de dinero ya en el país aperturen este tipo o este sistema, lo voy a decir así, de estafa ya en el Perú, en las cuales ofrecían, digamos, tasas altas de interés, premios exorbitantes, que al final lo único que buscaban era un tema de blanquear capitales, ¿no? Claro. En su mayoría, ¿no? Y bueno, eso ha afectado en realidad al movimiento cooperativo, a las cooperativas que han estado formales, ¿no? Sin embargo, me recuerdo muy bien en el año 1999, cuando empezaron a proliferar tanto en Ayacucho, acá en la región Apurímac, y en general a nivel nacional, las cooperativas del sur, al menos de esta parte del país, emitieron un documento, un memorial indicando que estaba sucediendo eso, ¿no? Pero ante eso la SBC no hizo nada, la FENACREP peor aún, fijo ojo ciego, ¿no? Pero por la presión política, por la presión mediática que hubo cuando, digamos, estas pseudo cooperativas desaparecieron y dejaron a mucha gente sin sus ahorros, se creó o se dictó la ley de las cooperativas, la Ley General de Cooperativas, en las cuales se dictamina que ya las cooperativas están en 3 niveles, 1, 2 y 3, y que efectivamente de acuerdo al nivel van a ser supervisadas o bien por una superintendencia adjunta a la SBS o bien directamente a la SBS, ¿no? Entonces, tal es el caso que en el país, a la actualidad, en estos 3 niveles de cooperativas, tanto del 1, del 2, del 3, en el nivel 3 sí son directamente supervisadas por la SBS. Entonces, ¿qué hace la SBS? Te manda y te exige toda la documentación o toda la formalidad como si fueras un banco, ¿no? Y ahí decimos, al menos las cooperativas grandes, dicen que hay un choque. ¿Por qué? Porque una cooperativa es muy distinta a un banco, a una caja, porque como vuelvo a repetir, no se busca un fin lucrativo, sino un fin social basado en la ayuda mutua. Tal es el caso de que las cooperativas no tienen utilidades, ¿no? Sino generan remanentes, ¿no? Y su balance al final del año va a ser siempre en cero. ¿Por qué? Al generar remanentes, que lo podemos decir el equivalente a utilidades, estas se van a distribuir por principio cooperativo y también por la misma ley, digamos, en presupuestos que se van a ir dados a lo que es la reserva cooperativa,
a cubrir los gastos administrativos, obviamente, y también van a ir al tema de educación, compromiso con la comunidad, ¿no? Y si sobra sobre eso, ¿no? De acuerdo al porcentaje que se emita, porque el porcentaje mínimo de los remanentes que debe ir, por ejemplo, al tema de la reserva cooperativa es mínimo el 10%, ¿no? Si por A o B sobra, eso se llama excedentes. Y eso se devuelve a los socios y eso es por decisión de ellos, ¿no? En la Asamblea General de Asociados ellos dirán, oye, los excedentes generados este año, después de todos nuestros gastos, de todo lo que hayamos cumplido con la ley, que se nos devuelva o bien que formen parte de la reserva cooperativa. Entonces, esa práctica se hace en las cooperativas. Es decir, no hay un dueño que está amasando dinero, claro, en realidad, como en las cajas, en los bancos, donde tú efectivamente sacas un crédito, hablando netamente en este caso de la parte financiera, y generas una utilidad, y esa utilidad, bueno, va para el dueño o para los accionistas de la empresa. En las cooperativas no es así. O sea, si por A o B existiese un excedente, eso va a ir a decisión de los mismos asociados, ¿no? Que efectivamente van a decidirlo eso en su asamblea magna, que efectivamente se festeja de acuerdo a la programación que hay máximo hasta marzo, ¿no? De cada año. Uh-huh. Entonces, en la institución donde yo laboro, efectivamente se practica eso. Y nosotros, inclusive, en la institución donde yo laboro, no quiero decir el nombre, bueno, hemos tomado un poquito la experiencia de estas pasantías que hemos tenido en Ecuador y estamos tratando de llevar la forma más pura, digamos, del cooperativismo, ¿no? Hemos visto los errores que han cometido cooperativas sí formales en el país que han tenido problemas en su gobernabilidad. No creo que se sobreentiende de qué cooperativa estoy hablando acá en Apurímac, ¿no? Y que efectivamente al momento en que ocurrió la disolución, en realidad sí hubo un choque fuerte. Porque genera desconfianza, pues, ¿no? Genera un poco de corrida en los ahorristas, ¿no? Y lo que ha sucedido acá es que, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos adoptado ese tema para justamente evitar eso. Muchas veces el poder genera malos manejos en una institución. Entonces, si tú no sabes llevar, nosotros, por ejemplo, la institución donde yo trabajo ya superaron los 100,000 asociados. Entonces, por ende, se tienen que llevar unas elecciones muy transparentes, muy democráticas, ¿no? Y creo que somos la única institución que efectivamente lo hacemos de forma dispersada y recién la semana pasada hemos acabado inclusive para las elecciones y solamente se ha elegido, digamos, la primera parte. O sea, te explico un poquito en Ecuador lo que miramos, ¿no? En Ecuador lo que se elige son primeramente los consejos directivos locales. De ellos salen los delegados y de los delegados recién sale el tema de los directivos. Es algo que nosotros también hemos adoptado para romper este tema de que se generen en las elecciones un tema de planchas electorales y que efectivamente eso se preste a temas de corrupción, ¿no? Por ejemplo, yo me conozco con fulanito de tal y etcétera. Efectivamente formamos, pero ya vamos con una intención clara de, digamos, beneficiarnos, ya no pensando en el colectivo. Entonces, esta experiencia nosotros lo traemos de Ecuador, que efectivamente en Ecuador hacen ese tipo de proceso, pero no lo hacen en planchas, lo hacen como nosotros lo hacemos ahora, ¿no? Por ejemplo, primeramente se forman comités directivos locales o consejos directivos locales, de ahí recién se elija a los delegados y de ahí recién sale la plana directiva, que son las máximas autoridades como el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia de una cooperativa. Obviamente eso está sumado el tema de la educación que se debe brindar. Eso es un poquito del gobierno cooperativo que hay. Entonces, eso es la clave que diferencia principalmente a una cooperativa, a una caja o a un banco. ¿Por qué? Porque el dominio, el control y que ejercen dentro de una cooperativa son los socios. Son los socios, que efectivamente están por periodos renovables, que son por tercios, ¿no? Uno está elegido para 3 años, 2 años, 1 año, y va cambiando el tema de la autoridad. Y obviamente a eso hay un tema de capacitación que se debe continuar, ¿no? Y nuestra experiencia a lo largo, mira, yo llevo trabajando en la institución casi 14 años.
eh, que si me quedé acá no fue porque me acostumbré, sino fue por un tema de que me gustó el trabajo, me gustó la ideología y también vi cómo realmente se aplicaba el cooperativismo, ¿no? O sea, no hay ese afán de que digamos, oye, hay que colocar, no sé, 8 millones con la finalidad de tener 4 millones y que generar, no, sino el afán era, oye, mira, hay que ir a la, como decimos, ¿no? Vamos a ir a la punta del cerro, vamos a mejorar la calidad de vida de estos socios y que efectivamente a futuro ellos lo van a saber reconocer. ¿Tú conoces la institución donde yo trabajo? ¿No? Sí, tú conoces la institución donde trabajo y yo te diré, ¿no? Donde tú vayas a nivel de Apurímac, vas a encontrar la punta del cerro. Lo mismo ahora está pasando en Huancavelica. De hecho, yo en el año 2014 fui a abrir la primera oficina allá por Huancavelica y me alegra que haya crecido bastante, ¿no? Toda la zona de Angaraes, ahora es Acobamba, ¿no? Y ahora estamos ya llegando a Huancayo, La Merced, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad ese es el sistema cooperativo que efectivamente va a solucionar ciertos problemas, pero por la voluntad de sus mismos asociados, no por un tema de deseo de querer crecer o acumular riqueza, digamos, ¿no? Entonces, como creo tu pregunta era, sí, ¿cuál ha sido el problema? Ajá, ¿por qué el problema? Pero creo que has ido, digamos, mencionando algunas potencialidades, algunas situaciones particulares y singulares cuando se quiere promover el bien común, ¿no? Y ese bien común para con los otros, como es la comunidad, ¿no? Donde nos desenvolvemos y ver crecer a la gente donde tú estás. Entonces, eso bueno, también es particular y eso es, de hecho, plausible, ¿no? Todos estamos de acuerdo, creo, con que se tenga ese fin. Bueno, Erika, para culminar esta partecita, yo te diría que no todo es alegría, así como también se ha apoyado, también en algunos casos se ha tenido, digamos, un tema de malas experiencias, ¿no? Por el tema del sobreendeudamiento y que últimamente las cajas, sin conocer, digamos, la realidad de las personas del campo, también han entrado agresivamente a ese medio, ¿no? Digamos, ya con una competencia tal vez desleal, ¿no? Es muy distinto que tú vayas y digas, ¿sabes qué? El crédito es una oportunidad para mejorar tu vida, tu calidad de vida, y otra muy distinta es, bueno, yo soy asesor, tengo mi meta, y si coloco más, gano más. ¿Te das cuenta? Son dos cosas muy distintas. Entonces, últimamente lo que se está viendo en las zonas rurales es la poca conciencia que tal vez las personas tienen, ¿no? Y muchas de las cooperativas afrontamos eso. Lo que nosotros tal vez ahora estamos empezando a trabajar ya es una conciencia netamente cooperativista, porque nosotros nos hemos dado cuenta en algo, ¿no? Hemos visto que gente ha surgido de sus comunidades, han crecido, pero también así como los hemos visto crecer, también hay algunos que se han caído. ¿Por qué razón? La principal razón ha sido porque efectivamente no han sido capacitados en el manejo de dinero, ¿no? Las cooperativas por lo general empiezan con montos pequeños, les enseñan a manejar y empiezan a crecer. Pero, ¿qué sucede eso? Eso les genera un historial crediticio a estas personas del campo, ¿no? ¿Y qué ocurre ahí? La banca está analizando constantemente, ¿no? Y efectivamente no le dan de acuerdo a lo que realmente necesitan, sino que los hacen soñar y hay veces muchas de las gentes no están acostumbradas a manejar grandes capitales y fracasan en el proceder. Nosotros nos hemos dado cuenta de esto cuando hacíamos un tema de un estudio social dentro de la institución. A la actualidad estoy en el departamento de investigación y veíamos lo siguiente, ¿no? Que efectivamente había socios, así como habían crecido, había socios también que habían bajado. Y cuando vayamos al tema ¿a qué sucedió esto? Nos encontramos de que efectivamente un agricultor o un ganadero había empezado con 10 vacas, tenía un excelente historial, pero cuando le hacíamos la evaluación después de 4 o 5 años, nos encontramos que lo lógico sería que mantenga o tenga, digamos, mayor ganado.
Pero ¿qué había sucedido? Que ya no tenía ni siquiera ganados, que estaba empezando a vender sus tierras. Y que había sucedido es que había habido un sobreendeudamiento, habían hecho malas inversiones y efectivamente ahí se ve la parte social que, digamos, la banca no lo ve, pero que sí las cooperativas la vemos, ¿no? Y tenemos que orientar a nuestros asociados y educarlos, ¿no? Pues uno de los principios cooperativos es la educación. Entonces, yo creo que parte de cada cooperativa la conciencia que tiene para poder afrontar a sus asociados, ¿no? O sea, yo no puedo decir que todo es color de rosa, sí, también hay un aspecto negativo, ¿no? Que se puede superar con claro, este pero tema. Tal vez son los factores externos que ustedes no lo pueden controlar, pero que, como tú dices, han arrasado con tal de cumplir sus metas y después se han dado cuenta en un nivel de morosidad también. O sea, ellos mismos se han abierto estas aperturas. Me estoy refiriendo tal vez a entidades financieras que han entrado a arrasar y después se han dado cuenta de que no tenían con qué responder los digamos, prestamistas, ¿no? Entonces, de hecho, yo más bien felicito de verdad que la entidad donde tú estés laborando tenga ese departamento de investigación, porque creo que es ahí también donde detalla, ¿no?, un propósito de indagar qué más está sucediendo y con esa mirada de responsabilidad para con nuestros socios también. Uh-huh. Sí, en realidad lo que está cambiando, está evolucionando. O sea, nosotros tampoco somos, digamos, siempre nos hemos querido distinguir y caracterizar por ser una cooperativa auténtica como tal, ¿no? En base a los principios de la APSI, de la Asociación Internacional de Cooperativas, ¿no? Y siempre hemos buscado, digamos, destacarnos. Entonces, hay muchas cosas que efectivamente nos faltan por implementar, porque hemos hecho pasantías a Brasil. A la actualidad, por ejemplo, tenemos un convenio y hemos aperturado seguramente, también a la universidad les habrán hecho llegar la invitación, y si no las han hecho llegar, seguramente en los próximos meses le van a hacer llegar, que es un tema de formación de jóvenes líderes profesionales, mujeres y también tanto jóvenes, ¿no?, líderes, tanto el campo, ¿no?, que se están viendo, digamos, temas sobre cómo es hacer una negociación asertiva, ¿no?, cómo es la administración netamente desde el punto de vista cooperativo, porque es muy distinto a lo que nos han enseñado en las aulas, que efectivamente el fin de una empresa es lucrar, ¿no? Que efectivamente el mejor administrador es aquel que logra los mejores resultados y los mejores ingresos para, no sé, pues para el patrón, en otras palabras, ¿no? En cambio en la cooperativa es muy distinto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una bonita experiencia que nosotros estamos teniendo a través del proyecto Infocus y con la cooperativa Cresol, que es una de las más grandes de Brasil, que efectivamente se está dando para la gente del campo, ¿no? Uh-huh. Elías, de verdad, de seguro que nos pasáramos toda la noche conversando sobre este tema, y seguro que van a haber oportunidades para seguir hablando, ¿no? Como tú dices, son experiencias, ¿no? Son experiencias de las que nos gustaría abstraer algo más, pero yo de verdad hoy día quiero agradecerte por tu predisposición a esta pequeña entrevista. Y sin embargo, pues queda pendiente, ¿no?, algunas otras inquietudes, ¿no? Por el tema del tiempo vamos a medir, ¿no?, cortar esta entrevista, pero sin embargo creo que va a haber una segunda oportunidad para hablar desde, como tú bien lo dices, ¿no?, desde la responsabilidad que podamos tener hacia la comunidad, ¿no? Y de eso se trata también. Elías, muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Erika, y también un saludo a tus alumnos que están interesados. Me parece excelente este tipo de iniciativas, porque efectivamente es un mundo muy distinto al que se conoce y a lo que nos enseñan en las aulas, en realidad, ¿no? Es en realidad revalorar los valores y los valores y principios que ha habido en el imperio, el imperio incaico, en el Tahuantinsuyo, el Aini, la Minca, donde efectivamente no existía un tema de acumulación, sino se veía por el bienestar común.
En realidad es por esa razón que yo también tal vez me quedé laborando en esta institución tantos años, porque comparto y veo cuál es la realidad de mi país y quiero que mejore, al menos en la parte rural, y eliminar, digamos, las brechas que hay, ¿no? Y solucionar ciertos problemas sociales aportando un poquito de un granito de arena desde donde estemos, ¿no? Más bien gracias a ti, y bueno, estamos prestos. Seguramente yo de Nantes hablaba con el sugerente general y me indicaba, bueno, no hay inconveniente, si ellos desean, pueden venir y les podemos dar inclusive una charla, un tema de pasantías, ¿no? Y creo que a la actualidad tenemos un convenio, pero es un convenio financiero, pero que nosotros aprovechar nomás, quisiéramos tal vez hacer un convenio también de hacer un tema de prácticas, un convenio hasta de investigaciones, ¿no? Para que los alumnos se puedan titular en base a ese tipo de trabajo, ¿no? Eso a nosotros nos ayuda bastante a ver hasta dónde estamos mejorando y cuánto más podemos mejorar en realidad, ¿no? Para no tener tampoco una opinión sesgada. Nosotros podemos decir que estamos en lo mejor, pero sin embargo la orientación es muy distinta, ¿no? Nosotros hemos mejorado gracias a eso. ¿Por qué? Porque han venido estudiantes de Alemania, de España, han hecho estudios y efectivamente hemos visto cuáles han sido nuestros errores, pero sin embargo de esos estudios hace 1 año y medio, 2 años ya no hay, ¿no? Hay en el tema de mi departamento también recién es nuevo, y que efectivamente sí quisiéramos que tal vez invitar a los alumnos a través de un convenio con la facultad, y efectivamente es beneficioso tanto para ustedes como también para nosotros, ¿no? Solamente eso quería, y agradecerte también por el espacio que me has brindado. Muchísimas gracias, Elías.